Y el día de hoy vamos a tener la plática acerca del salario mínimo y las afectaciones en el sistema de pensiones. Recordemos que el día 5 de febrero el Poder Ejecutivo envió las iniciativas de reforma, las cuales son 18 de carácter constitucional y 2 a leyes reglamentarias. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de sistemas de pensiones y el tema de salarios mínimos. Y para hablarnos sobre estos temas tenemos a dos personas conocedoras profundamente de este tema, que es el contador público Daniel Hernández y nuestro invitado especial, Braulio Terán del Valle. Bienvenido a los dos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los dos, la verdad que sé que son personas muy ocupadas, siempre personas que en el ámbito profesional están de un lado a otro, pero gracias por el tiempo que destinan para poder charlar con nuestro auditorio sobre este tema que ha causado mucho revuelo. Le doy la palabra, Daniel, y cuéntanos un poco sobre el tema a manera de introducción. Muchísimas gracias, contador Orlando. Bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. También un saludo al contador Braulio que me va a estar acompañando el día de hoy. Vamos a estar aquí platicando sobre este tema que creo ha causado mucho revuelo y sobre todo porque la propuesta de la iniciativa que se viene manejando por parte del Ejecutivo, pues es un poco, vamos a decirlo, una intención muy buena, porque ¿quién no quiere jubilarse y pensionarse con el 100% de su salario? La verdad es que todos quisiéramos eso. Sin embargo, hay varios detalles que a lo largo de esta plática vamos a estar abordando, que me va a complementar la información respecto a este tema de la reforma del contador Braulio. Y vamos a abordar, ¿no?, la problemática que representa tal vez en dado caso esta propuesta. Sin embargo, pues sí me quisiera poner primero los aspectos básicos que tenemos que conocer para hablar del sistema de pensiones, sobre todo específicamente hablando de salario mínimo. En este caso, creo que tenemos que entender primero el por qué siempre hablamos de salario mínimo. Yo sé que cuando entra el nuevo año, nosotros siempre queremos hacer, revisamos, ¿no?, el aumento del salario y la gente, la población en general, sobre todo los contribuyentes que pertenecen al grupo de asalariados. Bueno, normalmente eso es una noticia que nos beneficia o que queremos saber. Y cada año pues hay un ajuste al salario mínimo, pero primero, el salario mínimo vamos a definirlo en pocas palabras como esta cantidad de dinero que nos sirve para poder cubrir todos nuestros gastos de canasta básica, ¿no? Entonces la autoridad dice, bueno, vamos a hacer un análisis de cómo está la canasta básica, cuánto está valiendo ahorita, valorar temas como la inflación y con base en eso vamos a determinar cuánto es lo mínimo que debe de ganar cada trabajador para poder decir que le va a alcanzar para subsistir, ¿no? Entonces, en este año vimos un incremento bastante sustancioso en el salario mínimo y pudiera parecer al inicio que es una buena noticia, ¿no? Todos nos alegraríamos de que aumente el salario. Sin embargo, esto también tiene una parte, no vamos a decir negativa, pero sí que repercute, por ejemplo, en el pago o en el aumento de los costos y de los gastos que intervienen en los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de que si ahora le tengo que pagar más a mi trabajador porque hay un incremento salarial, significa que muy probablemente yo tenga que subirle el precio a mis productos porque entonces tengo que absorber esa parte, ¿no? Entonces, allí viene la cadena que a lo mejor nosotros no contemplamos y cuando vemos un incremento salarial, pudiéramos decir es buena noticia, sí, pero ¿cuáles son esos otros factores que intervienen o que influyen mucho en esta parte del incremento, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y yo sé que pudieran decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las pensiones? Pues precisamente, ahorita que abordemos un poco más el tema, vamos a enfocarnos no solamente en lo que nos dice la reforma, sino en todo lo que abarca este posible cambio, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de que actualmente nuestra calidad de vida, nuestro promedio de vida ha aumentado y no solamente hablamos de que vamos a vivir más, sino de que ahorita las personas
somos más susceptibles a enfermedades que a lo mejor requieran mayor atención médica, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de que me voy a pensionar a cierta edad y a lo mejor voy a vivir un poco más de años que anteriormente, como se estimaba, muy probablemente existe la posibilidad que en ese periodo yo tenga que tener servicios de atención médica que requieran mayores cuidados y que son, que se conocen como crónico-degenerativas, ¿no? Eso me lleva a que yo necesite más dinero para poder subsistir. Y eso es por un lado, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que creo que influyen en esto de la reforma, que influyen mucho en cómo podemos medir y podemos evaluar si es viable o no. Pero no me quiero extender demasiado. Me gustaría invitar a la audiencia a que si tienen alguna pregunta, que si tienen alguna duda, alguna cuestión, la puedan escribir por aquí para que nosotros vayamos dándole lectura, para que podamos hacer esta plática un poco más dinámica, para que le vayamos entendiendo, porque creo que cuando hablamos de reestructuración del sistema de pensiones, yo creo que a veces tenemos bastante duda de por sí, ahorita con los modelos existentes no sabemos a veces cómo podemos acceder a una pensión o no sabemos cuál es la diferencia entre pensión y jubilación, por ejemplo. Entonces, creo que este es un espacio que va a funcionar bastante y nos va a ayudar a despejar todas estas dudas. Entonces, le cedo un momento la palabra al contador Braulio para que nos empiece a hablar también sobre este tema y podamos darle más fluidez a esta plática. No sé si me pudieras permitir un momento. Fíjate, Daniel, que el problema de pensiones es un problema en México, en América Latina, en el continente americano, en Europa, donde quieras un problema el tema de las pensiones. Recordemos que nosotros tenemos un modelo chileno, que de hecho cuando nosotros ingresamos al modelo chileno de tema de pensiones, como preámbulo, antes de que Braulio tome la palabra, y mientras nosotros ingresábamos al tema del modelo chileno, los chilenos iban saliendo del modelo de pensiones que tenían porque no soportaron el tema de la carga en Chile, ¿no? Con el tema de pensiones. Entonces, el tema de pensiones es un tema que a todos nos interesa definitivamente, porque pues, obviamente queremos retirarnos lo mejor posible de la vida laboral y gozar de una pensión que nos permita vivir una vida digna, ¿no? Y yo creo que ahorita el planteamiento que hace precisamente esta iniciativa de reforma, que de hecho es una reforma de carácter reglamentario, porque recordemos que las pensiones ya están en ley. Entonces, el nuevo modelo que se presenta, que afecta realmente a la ley que tenemos del 1 de julio del 97, recordando que tenemos dos modelos actualmente, el modelo del 73 y modelo del 97, y pues el modelo del 73 es un modelo que también de alguna manera se ha venido desgastando, porque recordaremos que en el 73 la población de México en su mayoría eran jóvenes. Entonces se estimaba que las pensiones, obviamente, pues que al fin y al cabo alguien tiene que pagar las pensiones independientemente del ahorro que tenemos. Se pensaba que la juventud que vendría después del 73, pues obviamente soportaría a la gente del 73 para efectos de sus pensiones. Y por eso el cambio precisamente en el tema de pensiones en el 97, el 1 de julio del 97, y se dieron cuenta de que la población mexicana cada vez es más longeva, ya no nos reproducimos en la misma cantidad que nos reproducíamos antes, y pues obviamente esa carga, pues a la larga, pues va a traer un cierto problema. Y ahorita se nos viene ahorita esta nueva iniciativa de reforma en el tema de pensiones, y bueno, Braulio, quisiera primero que nada que me dieras cuál es tu punto de vista antes de hablarnos de cómo está contemplada en la iniciativa de ley el tema de pensiones. Creo que tu micrófono. No, no se escucha, contador. Ahora sí, muy Perfecto. buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, contador Orlando. Mi querido contador Daniel, quiero precisarte, lamentablemente no soy contador, soy abogado. No tuvo la suerte Este, de ser contador. solo soy abogado, ¿no? Y mira, tengo varios comentarios. Mi opinión, desde luego, que es una iniciativa que todos sabemos que tiene fines políticos. Espero que realmente el pueblo de México entienda que esta parte política puede generar una expectativa falsa o una ilusión que lamentablemente no se va a alcanzar. Comparto tu idea, Daniel, en relación a que a todo el mundo nos gustaría tener una pensión
que nos permite el día de mañana, pues prácticamente tener resuelto la parte económica y abocarnos a cuestiones de disfrutar la vida, porque eso sería lo ideal en un plano de proyecto de vida. Lamentablemente no hemos establecido esas bases. Y hace un momentito comentabas algo importantísimo, Orlando, la base de la economía se ha invertido, ¿no? Estábamos en un sistema donde la base era de todos eran jóvenes, gente joven, ¿no? Y ahora nos vamos a invertir porque la base es poca gente joven y mucha gente adulta. Vamos a ser un país de gente grande, ¿no? De personas de la tercera edad, o un país viejo, como conocemos al viejo continente, donde realmente los jóvenes, los que sostienen la economía, cada vez son menos. Y esto es lo que va a pasar en México. Hace 20 años que empezamos a tratar el tema, antes de la entrada en vigor de los problemas, más bien antes de que empezaran los problemas en materia del sistema de ahorro para el retiro, planteábamos esta situación de cómo ya iban a iniciar los conflictos en los temas con las Afores, y hablábamos de esta perspectiva. Efectivamente, copiamos un modelo chileno que tratamos de mejorar y que ellos ya iban de salida, pero esto obedece a una crisis mundial en el sistema pensionario. Esto obedece a una crisis que se da desde los años 90, desde la década de los 90, donde tenemos expectativas en el mundo de que se va a generar ante esta inversión de la pirámide económica. Desde luego que va a haber la necesidad de ajustar el sistema pensionario, y más un sistema pensionario tan benevolente como el que teníamos en México. Si bien es cierto, la ley del 73 tiene sus defectos, lo cierto es que es bastante benéfica para aquellos que todavía alcanzamos a ser beneficiados por la ley del 73. Yo, la verdad, soy ley 73 y estoy muy, muy contento por esa situación. sé los grandes beneficios que voy a tener, pero bueno, a lo que voy es, esta parte trae una historia de una crisis económica. Imaginemos, si trae una historia de un antecedente de una crisis económica que nos obliga a que tenemos que cambiar nuestra legislación, que tenemos que adecuarnos y que tenemos que establecer los parámetros de que ahora la juventud tendrá que entender desde este momento que ellos tienen que ahorrar para lo que va a ser su futuro. Esto es, tenemos que cambiar un chip en toda la juventud de nuestro país, porque ya no tenemos papá gobierno que va a solventar el día de mañana nuestras pensiones ni nos va a dar una vida cómoda como la quisiéramos tener. Entonces tenemos que empezar a analizar muy bien cuál va a ser ahora nuestra nueva cultura financiera, cuál va a ser nuestra nueva cultura laboral, con tantos cambios, donde hoy día el gobierno se ha convertido en el principal negociador de contrataciones colectivas, ¿no? Ningún sindicato ha sido capaz de lograr los incrementos salariales que el gobierno ha autorizado. Ningún sindicato ha sido capaz de lograr los periodos vacacionales que se han aumentado a nivel ley. Ningún sindicato ha sido capaz de lograr todo este tipo de adecuaciones que se han hecho en materia laboral. Hoy día los laboralistas estamos de moda. Ante tanto cambio, los laboralistas estamos de moda, estamos constantemente teniendo que hablar sobre estas modificaciones y actualizando precisamente a todo el público y a todos nuestros clientes. Tenemos que estarles precisando que ahora la cultura laboral va a ser un dato importantísimo, pero esa cultura laboral significa que tenemos que empezar a desarrollar primero una cultura financiera que va a ir de la mano de una cultura laboral. Ya no va a ser el simple hecho de que, bueno, ya hoy saqué para el día, ya hoy saqué para comer, mañana es otro día y así llevárnosla. No podemos, tenemos que generar una cultura de ahorro real con todos los trabajadores, tenemos que generar una responsabilidad de productividad, tenemos que generar una serie de conductas de respeto, tenemos que generar ambientes adecuados de trabajo, tenemos que generar expectativas de permanencia en el empleo. Y esas expectativas ya no te la tiene que dar el patrón, la expectativa la tienes que generar tú. ¿Cómo vas a generar esa expectativa? Obviamente tenemos que dar una cuestión de productividad más alta.
Bueno, todos estos antecedentes que significan un gran cambio en la cultura laboral, todos estos antecedentes que hemos ido adecuando a raíz de la pandemia que aceleró mucho este proceso, no teníamos la cuestión del teletrabajo o el home office o el trabajo en casa o como lo quieran denominar. Y nos vimos en la necesidad a raíz de la pandemia de instaurarlo y después de legislarlo. Aún le falta mucho perfeccionarse y por eso tenemos una norma oficial que lo trató de regular. Todo este tipo de cambios es una cuestión cultural que vamos a tener que ir dando paso a paso, paso a paso. Y eso nos trae como consecuencia el que también aspiremos a tener una mejor calidad económica o de ingreso al momento que nosotros tomemos la decisión de retirarnos. Porque desde luego, hace rato lo comentábamos, Orlando, no podemos negar que va a llegar una edad donde no podamos sostener el ritmo de trabajo que tenemos en este momento. ¿No? Tú eres muy joven todavía, pero esta parte, Daniel se ve un contador muy joven y entonces van a tener esa oportunidad todavía de echarle muchas ganas y no aventarse un programa, aventarse 5 en un día, ¿no? Y tener este tipo de pláticas probablemente, pero va a llegar un momento donde no podamos realizarlo. Pero entonces tendremos que hacer una planeación y esta planeación nos obliga que obviamente lo vinculemos con nuestra actividad laboral. Perfecto. Es un proyecto con muchas críticas, demasiadas críticas. Para empezar, el tope salarial, el tope que ponen de pensión de los 16,000 pesos suena excelente en este momento. El fondo, ¿de dónde vamos a obtener estos recursos para complementar esa pensión? Ese es ahí el problema y esto es una advertencia para toda la juventud de nuestro país. La carga se lo vamos a dejar a ellos. La carga impositiva va a ser para ellos y ellos son los que deben de tomar muy en cuenta en este momento y antes de tomar una decisión, qué es lo que realmente se está generando. Si es una propuesta politiquera, si es una propuesta con tendencias de elección, yo siendo joven, oye, no me eches la mano, compadre. ¿Cuántos votantes van a ser en ese sentido, no, Daniel? Sí, licenciado, así es. Creo que, como bien lo comenta, creo es un tema que tiene tintes políticos, efectivamente, y creo que hay que ser muy claros en este sentido. Aquí lo estamos analizando desde la viabilidad, como bien lo comenta, de dónde van a salir los recursos, ¿no? Creo que ese es uno de los principales focos rojos de esta propuesta. Sí, todo pinta a ser algo muy, muy bonito, pero creo, no me va a dejar mentir, no hay ni un sistema de pensiones, como bien lo comentaba, en el mundo que cumpla con las expectativas de esta reforma, ¿no? Creo que no hay, hasta donde yo recuerdo, algún sistema de pensiones completamente certero, porque si no, no estaríamos en este supuesto de crisis, sobre todo por los factores generacionales que también comenta. Y si bien es un tema político, creo que la población debe de entender que nosotros, nuestro trabajo es analizarlo desde una perspectiva sin afines a cualquier partido, que creo que eso deberíamos dejar un poquito claro, porque no va a faltar alguien que diga, es que a lo mejor están con el partido diferente o están en contra. No, no, no es eso, simplemente que estamos tratando de hacerlo lo más objetivos posible, y por eso comentaba al principio, ¿qué pasa con estas afectaciones que involucran al aumento del salario, ¿no? O sea, es algo positivo, sí, es algo bueno, pero hay que ver el todo, hay que ver todo lo que conlleva, todo lo que engloba, y eso me hace pensar también en lo que comentas sobre la cultura del ahorro. Creo que es algo que no tenemos en nuestra generación, es un poco difícil, ¿no? Hay muchos memes, hay mucho por ahí que dicen, ay, es que en mis tiempos, a mi edad, mi papá ya había comprado sus terrenos, ya tenía casas y todo. Y aunque es un chiste, aunque es una broma, creo que tiene mucha verdad, ¿no? O sea, ¿por qué razón nuestros padres sí pudieron hacerlo? ¿Por qué razón nosotros no lo hicimos? ¿Y por qué razón la generación que viene después a lo mejor ya no se preocupa por estos temas, ¿no? Y no ven la bola de nieve que se acerca.
Y ahorita lo comento, el tope de salario de 16,000 pesos mensuales suena bien, suena muy bien, pero estamos olvidando también un factor importante, la inflación, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a que nos jubilemos? ¿Realmente nos va a alcanzar ese salario? Hace no mucho estaba viendo un video que le preguntaban a jóvenes de una universidad cuánto querían ganar mensualmente una vez que se graduaran, ¿no? Entonces estaban hablando de salarios de 20,000, 30,000, había quienes decían, ah, pues yo quiero ganar 100,000 pesos mensuales. Había muchos comentarios donde se burlaban y todo, pero supongamos que a lo mejor un joven ahorita dice, yo quiero ganar esta cantidad, quiero ganar 50,000 pesos mensuales. Si lo comparamos con lo que nos proponen de pensión, pues realmente se queda muy corto, ¿no? Entonces, ahora trasladémoslos en un futuro, ¿no? Cuando ya tengamos 60, 65 años y quiero vivir, a lo mejor mi esperanza de vida me dice que puedo vivir hasta los 78, si no me equivoco, en el caso de las mujeres, comentaba Orlando. Así es. Sí, entonces, de los 65 a los 78, ¿cómo le voy a hacer para vivir? ¿Realmente me va a alcanzar la pensión? Y aquí es donde yo aprovecho para hacer una pregunta. Usted hablaba, licenciado Braulio, de que tenemos que empezar a tener esta cultura, ¿no? de ahorro. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que nos podría tal vez recomendar, ¿no? Como para empezar a indagar y a empezar a informarnos sobre las cuestiones de pensiones? Eh, Ese por un lado, y por el otro, creo que también estamos olvidando algo, la parte de las afores, ¿no? O sea, ¿quién nos garantiza que la administradora de los fondos que están actualmente operando van a seguir operando cuando nosotros lleguemos a esa edad? Sí, claro, mira, te voy a contestar la última primero. Existe toda una legislación y una serie de normatividades alrededor de la operación de una administradora de fondos para el retiro, Afore. Esta normatividad lo que hace es precisamente garantizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que tienen. Esos recursos, acordémonos que las administradoras de fondo para el recurso manejan dinero virtual. Esto es, el recurso es realmente del trabajador, sí, sí lo es, porque sale del producto de su trabajo. Ellos los invierten y está reglamentado y regulado perfectamente dónde va a estar invertido estos recursos y por eso es que ese recurso está garantizado y soportado a través del gobierno federal. Ahí no tendríamos problema. Una herramienta precisamente de ahorro y de inversión son las Afores. Ahora, no soy pro Afore, no soy empleado de una Afore, pero sí quiero decirte que te da mejores rendimientos que lo inviertas en un banco. La única diferencia es que no puedes disponer de ese recurso. Vas a tener una inversión a muy largo plazo, pero con mayores rendimientos. Pero no pedimos, acordémonos la última reforma precisamente en el sistema de ahorro para el retiro, la ley del Seguro Social va a irse incrementando el porcentaje que se le va a descontar para efecto de irle sumando más a ese sistema de ahorro. Entonces, esto aunado a que tú hagas aportaciones voluntarias, puedes hacer que ese sistema, que esa pensión que vayas a tener en el momento que llegues a pensionarte, tenga a ser algo bastante bueno y vaya de acorde a tu nivel de vida que tú quieras mantener en ese momento, ¿no? Yo quisiera agregar un comentario y estarán de acuerdo que este ha sido un sexenio que realmente, bueno, en el tema de seguridad social, pues se han incrementado cuotas. Recordemos que a partir de 2023 hasta 10 años van a ir en incremento las cuotas patronales, que obviamente también tienen que ver con el carácter de pensión. La preocupación obviamente va a la población. Pero a mí lo que me hace mucho ruido es, y no quiero entrar en temas políticos, ni mucho menos, pero en este sexenio es bastante diferente a otros sexenios. Por ejemplo, estamos hablando de nuestro presidente Vicente Fox, nuestro presidente Peña Nieto, ¿no? Que estuvieron activos aproximadamente parte de su sexenio.
Sin embargo, lo que llama la atención en este sexenio es que es un sexenio que está casi por concluir y mandan 18 iniciativas de reforma y obviamente estamos centrados en el tema de pensiones, que normalmente no lo veíamos nosotros en temas de los sexenios. Normalmente el presidente que ya iba saliendo estaba esperando que entrara el nuevo presidente en turno y básicamente estas 18 reformas constitucionales y dos que se van a de carácter, perdón, leyes reglamentarias, le están marcando el derrotero al próximo sexenio de cómo, de lo que debería de cumplir y alcanzar. Y eso es bastante extraño, bastante raro, porque no lo habíamos visto. Ahora bien, comentábamos de que esta iniciativa en el tema de pensiones, pues realmente tiene un carácter electoral. Recordemos que vamos a tener elecciones durante 2024, es un año clave en ese tema. Y aterrizando otra vez en el tema de pensiones, pues obviamente la iniciativa de ley te dice que te garantiza una pensión de 16,000 pesos, que si hoy yo me quisiera retirar y gano 20,000, recordemos que esto solamente está afectando a la ley del 1 de julio del 97, no tiene nada que ver con la ley del 73 para todo el auditorio que nos está escuchando. Pero lo cierto es que con una pensión de 16,000 pesos que hoy me retirara multiplicamos por el número de mexicanos que se estuvieran ahorita pensionando 16,000 pesos, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sostener este tema de pensión? Yo entiendo muy bien que el hecho de que, por ejemplo, se mande a la iniciativa de ley, los costos políticos, pues, ¿quién los quiere absorber? Va a pasar y puede pasar. Y el hecho de que esté en la Constitución no quiere decir que esto vaya a ser así. Recordemos que tienen que ver una serie de condiciones para que este tipo de pensiones se pueda dar, entre ellas que la Secretaría de Hacienda constituye el capital para el fondo para efectos de pensiones, y eso obviamente todavía no ha pasado, pero como un día me dijo mi hijo, dice, oye papá, yo quisiera que el día de mi cumpleaños me regales una tarjeta. Le digo, tarjeta, sí, dice una tarjeta bancaria, porque yo veo que tú la metes en el banco y sale dinero. Lo que no sabes es que para que yo pueda sacar dinero hay que ponerle dinero a esa cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa en este sistema de pensiones. O sea, suena increíble, 16,000 pesos. Si hoy nos retiramos, creo que la pensión máxima de personas que han estado cotizando, algunas personas 4,000, 5,000, 3,500, 4,000 pesos de pensión, y que te digan hoy 16,000 pesos, pero si lo multiplicamos por el número de mexicanos que nos pensionaríamos en este momento, la cuestión es que sería insostenible. Pero lo que me causa más polémica, y lo platico al público, porque pues los que hemos estado leyendo la iniciativa de ley, es la fuente de dónde provienen los recursos, la eliminación de organismos autónomos, y lo más curioso, Braulio, Daniel, que dice que de los rendimientos que tenga el aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, pues la verdad no sabemos que no es funcional, que al final, ahorita lo que estamos obteniendo son pérdidas de esas empresas, de las empresas igual también del Tren Maya, que todo eso va a ir al fondo, además de aquellos adeudos que tengan los gobiernos con el tema del ISSSTE, dice que formarían parte del fondo. Pero, señores, esas cuotas tienen nombre y apellido, o sea, no son de que simplemente se lo deban al Estado, el Estado se lo debe al ISSSTE, sino que son cuotas no pagadas de personas que obviamente generaron esos derechos. Entonces, bueno, todo eso forma parte de este tema del fondo, ¿no? Y vuelvo a insistir, o sea, el tema de pensiones es un problema en México, es un problema en Latinoamérica, es un problema en Europa, un problema que trata de buscársele una solución, pero nadie tiene un proyecto como el que se pretende hacer en México, y yo lo digo a manera personal, un proyecto que financieramente no es alcanzable. No sé qué opinan ustedes, señores. Bueno, contador, creo que tocó lo que comentaba hace rato, ¿no? La parte, la red flag de esta reforma que habla sobre prometer muchas cosas, pero que ya con números es un poco insostenible, ¿no? Bien lo comentaba también el licenciado hace un momento sobre que las pensiones ya tienen, las cuotas ya tienen nombre y apellido, ¿no? También. Esta deuda, pues ni siquiera la deberíamos de considerar como algo que se puede ir a un fondo. En cuanto a los proyectos de desarrollo que se han propuesto, como el tren y el aeropuerto y la refinería, bueno, sabemos que ahorita tiene pérdidas y yo sé que también no va a faltar alguna persona que diga, bueno, es que apenas van empezando y puede ser, ¿no? Vamos a darles el beneficio de la duda y efectivamente todo negocio
porque hay que verlo también como eso, como un negocio. Normalmente cuando se desarrolla los primeros 3 años tal vez no generan suficientes ganancias, ¿no? Siempre va a estar generando pérdida porque estamos hablando de la cuestión de la inversión que se va devengando, pero también hay que ver cómo podríamos fomentar, ¿no? Que estos proyectos empiecen a generar más dinero para que se pueda generar una ganancia que se vaya a esos fondos. Pero también, si ponemos esa situación en el mejor de los escenarios, que digamos vamos a procurar que estos proyectos generen ganancia, implica también que nosotros tengamos que hacer como gobierno un esfuerzo, ¿no? Para que estos proyectos salgan adelante, ¿no? Invertirle a lo mejor un poco más en temas de relaciones públicas, en temas de mercadotecnia, en lo que ustedes gusten, pero eso implica un gasto también. Y recordemos que al final lo que gasta el gobierno, ¿de dónde sale? Sale de nuestros impuestos. Entonces, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, igual va a salir de nuestros bolsillos. Y eso también me lleva a lo que planteábamos hace un momento, de que muy probablemente si necesita el Estado generar más recursos para poder hacer este fondo, tenga que buscar dinero de algún lado y normalmente eso viene en impuestos, ¿no? Entonces, es un posible escenario, vamos a irnos a especular un poco, que se venga una reforma fiscal para poder generar estos recursos, lo cual sabemos que el SAT también ha estado últimamente haciendo eh, esta cuestión de formalizar a la población, pero pues tampoco es que nos den muchas herramientas, ¿no? Para convencer a la gente de que se formalicen y empiecen a pagar impuestos, ¿no? Lo vimos hace poco con el reciclo, que a los que estaban en reciclo y que por incumplimiento pues lo sacaron, ¿no? Entonces se supone que era un régimen motivador para que la gente se formalizara y al final pues terminó habiendo ahí varios casos donde tienen que pagar más impuestos, ¿no? Porque los pasaron directamente a actividad empresarial. Independientemente de cuál fuera la causa razón de este cambio de que el sistema lo sacara por incumplimiento, estamos hablando de que tampoco nos está dando las suficientes herramientas para que la población quede satisfecha o diga, ah, bueno, sí puedo formalizarme, entonces puedo contribuir. Eso también me lleva a algo que me gustaría tocar con el licenciado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuotas? No estamos hablando de que necesitamos generar este colchón para poder pensionarnos con una buena cantidad, pero sabemos que también hay mucha simulación, sabemos que también no todos los patrones quieren dar de alta a sus trabajadores o no los quieren dar de alta con el salario correcto. ¿Cuál sería también el impacto, ¿no? de esta situación? El impacto, desde luego, es una mayor subsidio por parte del gobierno, ¿no? Pero desde luego que va a haber una reacción por parte del gobierno donde va a obligar a que estas aportaciones sean cumplidas correctamente y en la proporción que se están realmente obteniendo o se están pagando en forma de salario. Esto es la reacción natural. Y ahorita quisiera abundar un poquito sobre lo que platicaba el contador Orlando, que es muy cierto, ¿no? A ver, se crea un fondo de 64,000 millones de pesos. El problema es de dónde dice que lo va a obtener. Sí, claro. El problema es cómo lo vas a juntar. O sea, el ejemplo que puso es realmente extraordinario y muy, muy claro, ¿no? Sí, yo quiero una tarjeta así, pero para poderle sacar el dinerito hay que meterle. No veo ninguna propuesta donde nosotros podamos ver un mecanismo de obtener recursos. Ninguna propuesta es para un mecanismo de obtener recursos y que realmente nos beneficiemos, es regalar recursos. A ver, dicen, sin temas políticos, es que esto es político. No puedo dejar de hablar con un sentir político, o más bien con una intención política de lo que se está haciendo.
pero sí con un objetivo real de concientizar a todas las personas que nos ven de que efectivamente esta situación nos va a afectar. Por eso decía yo en una primera intervención, decía, tener mucho cuidado con la juventud y sobre todo tú, contador Daniel, que eres influencer y estás en esos medios. Para mí eso de influencer, de verdad que se me hace ahora algo bien, bien curioso, ¿no? Nosotros, imagínate que yo crecí cuando la época del chismógrafo, que era a lápiz, entonces no manejo la influencia, pero tú que tienes esa capacidad, es informarle a la juventud que se le está dejando una carga muy fuerte, que realmente esto es algo que va a perjudicar. No hablo a nombre de ningún partido, hablo porque eso es objetivamente la realidad que ustedes y yo, contable y legalmente o legalmente contable, es lo que va a ocurrir. Entonces, sí generar una instrumentación donde aprieten más al empresario, al trabajador, e incluso crear impuestos nuevos, como bien lo acabas de comentar, eso resulta desde luego que lo más viable y más fácil. Es más fácil cargar la mano a los que ya... ¿Quién es el sector más vulnerable en este país? Financieramente o impositivamente. Los trabajadores. Salarios, así es. Salarios, siempre nos vamos sobre eso, no va a faltar. Contra eso nos vamos a ir. No doy ideas, pero la instrumentación del 3% sobre la nómina y puede incrementarse, ¿no? No doy ideas, pero puede entonces ahora generarse un impuesto mayor. Cereales, impuestos sobre nómina. Y quisiera también comentar algo que Daniel comentaba acerca de las empresas. Mira, el gobierno siempre ha sido malísimo como empresario. Mal administrador. Siempre en pérdidas. Sí. Tuvieron ferrocarriles, siempre en pérdidas. ¿Qué crees que va a pasar con el Tren Maya? ¿Qué crees que va a pasar con el Felipe Ángeles? ¿Qué crees que va a pasar con la refinería? Tenemos a Pemex. O sea, una empresa que le hemos inyectado dinero durante el sexenio y no levanta. Entonces, la verdad, o sea, yo lo veo igual que tú, mi querido Braulio, somos personas que ya hemos vivido en este país, ya hemos visto varias cositas que han pasado en nuestro país, una deuda que nos tiraron cuando fue el Fobaproa y bueno, nos lanzaron el Fobaproa y la tuvimos que pagar los mexicanos. No lo pagó nadie más, los mexicanos. Yo lo que puedo ver al final, porque estamos aquí para platicar precisamente esta iniciativa, es que es una iniciativa que realmente cuando pase a discusión por comisiones, la van a aprobar y se va a aprobar y puede quedar en la Constitución y se va a ver muy bonito en la Constitución. La cuestión es que financieramente no es alcanzable. Y yo creo que eso es muy importante, que las personas que nos escuchan, que nos ven, personas como estamos preparados y estamos en el medio, podamos dar nuestro punto de vista, señores, de lo que nosotros vemos, analizamos y lo que la historia nos ha dicho también. Entonces, esa es mi conclusión de que simple y sencillamente 16,000 pesos, qué bueno que se pudiera alcanzar. Le digo, no lo tiene ningún país. Nadie, no tiene un país un retiro al 100%, o si me estoy equivocando y alguien del auditorio me quiere corregir, soy ser humano y lo acepto, pero no lo hay. O sea, el sistema de pensiones en todos los países ha sido un problema y no se ha encontrado una solución, obviamente, a esta situación. El tema de 16,000 pesos garantizados, más pesos y centavos, pues la verdad le digo nuevamente, el problema de donde lo vamos a obtener no se ve viable. Los consejos que les han dado las personas que están con nosotros acerca del fondo de ahorro, preocupémonos nosotros, obviamente, por generar nuestro propio fondo de ahorro. Incluso si tú tienes para meterle a la cuestión inmobiliaria, algún concepto en tema empresarial, adelante, es bueno. Ahorros que tú puedas hacer o el ahorro voluntario que tú puedas hacer con tu Afore, efectivamente, como bien comentaba el licenciado Braulio, son fondos que están garantizados y que obviamente no se pueden tocar. Pero esa para mí es la lectura que yo le doy a este tema de pensiones, algo utópicamente bonito, pero alcanzable bastante difícil. No sé si compartes conmigo, Braulio, y si alguien discrepa, Mira, estoy aquí para yo, escuchar. yo quisiera comentar lo siguiente.
escuchemos todos bien. Aportaciones iniciales, venta, ¿de dónde va a salir? De la venta de inmuebles en desuso del gobierno. Cobro de adeudos de las entidades de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles? Del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales. Por favor, las administraciones públicas municipales, si viven del erario federal, no, o sea, no cobran. Hay municipios en este estado que de verdad son oficinas administrativas, no ganan, no cobran predial, ni siquiera cobran predial, ¿no? Creo que a los únicos que les cobran son a los vendedores ambulantes y les dan un ticket, ¿no? Fideicomiso del Poder Judicial, de donde pretenden obtener 762 millones de dólares. Digo, la impartición de justicia no se debe de tocar, pero bueno, ellos... Ahorros de los órganos autónomos. Estamos hablando que todo lo que se ahorren en la eliminación de los órganos autónomos se va a ir a constituir este fondo. Es inviable, Orlando, esto no es posible. Y esta cantidad se va a actualizar año con año. Además, ¿no? Nosotros sabemos que, lo que acabas de decir, el gobierno siempre ha demostrado que es un pésimo administrador. No vamos a obtener ganancia de las entidades como los aeropuertos, como los ferrocarriles. No lo vamos a hacer. Entonces, realmente es algo ficticio, es algo ilusorio que pueda llegar a aterrizar. Pero ahora, ante la ausencia de la conformación de este fondo de pensiones para el bienestar, ¿qué recurso le queda al gobierno? Lo que acaba de decir el contador Daniel. Y entonces, ¿esto a quién va a perjudicar? Tienes razón, Oscar, Orlando. En mi caso vengo de la época de la crisis, amanecíamos con una devaluación y nos íbamos a acostar con otra, y el pueblo de México aguantando y aguantando, las devaluación tras devaluación, crisis tras crisis. Yo no recuerdo un año que no digamos que este país está en crisis económica. Así me tocó crecer, y por eso es de que ya hoy día, pues termina uno acostumbrándose, no preocupándose, acostumbrándose, ¿no? Pero sí es muy importante lo que acabas de comentar, Orlando. bueno, pues miren, yo creo que hemos hablado el día de hoy del tema de pensiones, el tema de salarios mínimos, y creo que nos podríamos llevar bastante tiempo sobre el mismo tema. Pero bueno, vamos a hacer por último, un último comentario, licenciado Daniel, un último comentario, licenciado Braulio, junto con ese comentario, un consejo que quieras dar. Y con eso vamos a cerrar esta plática del día de hoy. La verdad, el tema de pensiones, yo le diría a la gente que pues obviamente saque sus conclusiones. Te escucho, Daniel. Gracias. Bueno, nada más para reforzar un poco lo que comentaban hace un momento sobre los impuestos, ¿no? Que perjudican también a los asalariados. Creo que también estamos olvidando que esta carga impositiva es a través del empleador, en este caso las empresas. Entonces, si estamos hablando de que muy probablemente para poder subsidiar todo este tema de pensiones se tengan que incrementar impuestos, esto implicaría que entonces las empresas lo tengan que de alguna manera absorber, ¿no? Y a su vez aumentaría el precio de los productos que nosotros consumimos. Entonces ya no nos alcanzaría tampoco, aunque nos ofrecieran una pensión al 100%, ya no tendríamos suficiente para pagar porque toda esta cadena hace que, aunque lo ganemos, no nos alcance para comprar, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es algo, como bien lo comentaba el licenciado, utópico, pero muy poco viable. Y lo que creo que podríamos rescatar de esta propuesta, independientemente de si apruebe o no se apruebe, es que regreso a esa recomendación de
fomentar la cultura del ahorro, de empezar a pensar en nuestro retiro, cómo queremos vivir una vez que lleguemos a esta edad de cesantía, en edad avanzada, para que nosotros empecemos a visualizar cuál es la calidad de vida que queremos, cuál es la cantidad de dinero que vamos a necesitar y empecemos a buscar formas de poder garantizar esta pensión, independientemente de las propuestas que haga el gobierno, sea este, sea en el futuro, porque nada nos garantiza también que en unos 10 15 años otro gobierno diga, ay, pues yo otra vez, otra reforma, ¿no? Claro. Pero sí nos hace reflexionar mucho en cómo tenemos que llegar a ese punto. Entonces, el tema de la pensión sí es una propuesta de gobierno, pero creo que está en nuestras manos el poder garantizar nosotros nuestra pensión. Empezar a conocer, por ejemplo, hablábamos de las aportaciones voluntarias. Recordemos que tenemos beneficios fiscales en cuestión de deducción personal, ¿no? Para tema de devoluciones de impuestos, las aportaciones voluntarias al sistema de las AFORES y las aportaciones para cuentas especializadas de retiro son deducibles de impuesto. No, creo que eso es algo que a lo mejor no hacemos tanta propaganda y creo que deberíamos empezar primero por ahí, utilizar lo que el mismo gobierno nos está dando y buscar otras opciones, otras alternativas, acercarnos a un asesor que nos pueda orientar sobre cuáles son estas herramientas y ver, ¿no? Desde la parte financiera, cómo podríamos nosotros ocupar esas herramientas, cuáles son otras opciones que tenemos y empezar a planear nuestro futuro desde el día de hoy. Gracias, licenciado Daniel. Braulio. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles, Orlando, a ti y a Lide esta invitación. Quiero agradecerles a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y efectivamente, insisto, igual que todos ustedes, tenemos que cambiar la cultura del ahorro. Independientemente de que pase o no pase esta reforma, la idea es que tenemos que ya mentalizarnos, que tenemos que hacer una cultura del ahorro donde nosotros aseguremos que vamos a tener un retiro decoroso y que nos permita tener una vida digna con esos recursos que nosotros ahorremos. Esto es algo que nosotros tenemos que ir mentalizándonos porque tienes muchísima razón. Nada nos asegura que el día de mañana, Daniel, como bien lo dijiste, llegue otro presidente o presidenta donde diga esto ya no me gustó y vámonos, que se quite otra vez y utilizar esos fondos para ahora tapar ahí otros huecos que se han ido llenando con que hemos dejado abiertos, ¿no? Es sacar tierra de un lado para tapar boquetes y abrir otros boquetes y bueno, ese es un día a día en este país, lamentablemente, y donde me siento muy orgulloso y contento de vivir. Pero es real lo que comentamos. Tenemos que generar un cambio en el chip de toda la juventud en este momento. Tenemos que también generar un cambio en la mentalidad que tenemos de manera globalizada o de manera nacional. Tenemos que generar este cambio donde entendamos que parte de las cuestiones laborales van a terminar repercutiendo en las cuestiones como el retiro. La seguridad social y la justicia social únicamente va a ser alcanzada a través de un trabajo digno y remunerado. La justicia social en este país, desde luego que va a llegar y se va a alcanzar si, solo si los trabajadores estén de acuerdo que tienen que ser partícipes de esa justicia social. Creo y de verdad recomiendo mucho que hagamos un examen muy minucioso de cuál es nuestra participación, qué es lo que también nosotros estamos aportando. Solo podemos extender la mano y recibir, o también si nosotros estamos capacitados y queremos dar un poco más, vamos a recibir todavía más. Eso es lo que yo recomendaría en este momento y creo que es lo mejor con lo que podríamos seguir avanzando en este proceso
de cambios si realmente pretendemos cambios. Muchas gracias nuevamente por la invitación y de verdad fue un gusto compartir contigo, contador Daniel. Igualmente, Braulio, un gusto también. Decirles Gracias. que nuestro gobierno contrató 2 billones de deuda. O sea, recuerden que vivimos en el sexenio de la austeridad y en este último año se contrató 2 billones de deuda que se colocó, señores, para cumplir con el Tren Maya y cumplir con los programas sociales. Si para lo que hay ahorita en gastos, señores, no hay el suficiente recurso para poder cumplirle a los mexicanos y a las mexicanas, pues imagínense, señores, ahorita con este tema del fondo de pensiones. Yo se lo dejo allí, son datos que usted puede encontrar en las redes, la contratación de deuda no es algo que estamos imaginándonos, no estamos aquí para criticar, más que simplemente para hacer, sí criticar, sí tiene razón, para hacer ver la problemática que estamos viviendo. Vuelvo a insistir, contratación de 2 billones, ¿sabe cuánto tiempo nos va a llevar cubrir esa deuda? 2 billones. Pues bueno, señores, al final la decisión la tiene usted. Hemos escuchado a 2 grandes expertos el día de hoy. Yo les agradezco su atención. Soy su amigo Orlando Pereira en el Instituto de Desarrollo Empresarial, en este su programa Legalmente Contable. Nos vemos en la siguiente charla que vamos a tener. Y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Braulio. Muchas gracias, Orlando. Es tuyo. Quisiera contarlos al aire, pero me los voy a reservar. Gracias. Ya se enteró el licenciado Daniel. Muchas gracias a los dos y bueno, nos vemos en un siguiente programa. Nos vemos. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.